siempre lo más complicado para ustedes es no presentar los prácticos a tiempo porque se llevan la materia y ni siquiera a marzo, se los llevan a febrero para recuperación de trabajo práctico. Tampoco los pueden recuperar porque son demasiados, son prácticos nuevos y muchas veces suele ser la principal causa porque que queden de curso, ¿no? Así que Profe, sí, ¿y ya tenemos fecha para entregar los prácticos? no, si todavía no lo hemos. Cuando ya más o menos el práctico esté más o menos hecho, cuando ya hayamos visto toda la, todo lo que tenemos que ver para hacer práctico, recién le voy a poner una fecha. Ok, Pero por el momento, no. A ver, este, del práctico, el problema número uno lo pueden hacer porque es lo que hemos visto básicamente en teoría, que es comparar la cantidad de movimiento entre una bala y un auto. Y después el punto 2 es como el ejemplo que le había dado de cuando algo rebotaba. Ah, no, bueno, tienen que calcular el impulso. Pero bueno, ya vamos a ver eso como para que vean. Bueno, en realidad pueden hacer el 1 nomás por el momento. Pero no importa, porque hoy vemos lo suficiente para que hagamos el 4, el 5 y el 6. ¿Mm? Este, chicos, también, antes que me olvide, esta semana vamos a tener clase el día de hoy nomás. Porque el otro día que teníamos nosotros, que era el jueves, ¿verdad? Sí, sí, profe, el jueves. Bueno, el jueves tengo turno para que me vacunen contra el COVID, grande ahí. Ya me van a vacunar, así que encima tengo turno a las 10:30. Pero la otra vez le llevaba a mi mamá a las 10:30 y estaba ahí como hasta el mediodía, así que directamente no vamos a tener clase ese día, ¿no? Así que hoy, bueno, no vamos, hoy voy a tomar todas las horas. Bueno, en realidad no es que voy a tomar todas las horas. Quiero ver esto y quiero ver una cosa que se llama impulso. Si terminamos eso pronto, nos desocupamos pronto. Por supuesto, tampoco no es cuestión con que me digan sí, entiendo, entiendo y después no entienden nada, ¿no? O sea, como siempre, la cosa está con que traten de entender. Que no es fácil, ¿eh? Pero bueno, este tema yo calculo que sí es bastante entendible. Primero, voy a pasar la definición, así hay centro de masa. Bueno, ahí en la guía, en el PDF que está ahí como mini resumen de la teoría, dice que el centro de masa es un punto del espacio donde se puede considerar concentrada toda la masa de un cuerpo. Este, esto es algo que se utiliza mucho cuando uno resuelve problemas de estática. Si yo resuelvo problemas de estática y, por ejemplo, eh, supongamos que yo tengo un plano inclinado y tenga por acá este cuerpito. Y tenga un plano que tenga la misma inclinación y tenga un cuerpito que tenga exactamente la misma masa. En realidad lo que se utiliza mucho en estática es que pesen lo mismo, pero que este cuerpito sea así. ¿Cuál de los dos es más probable que vuelque, que se caiga? El que tiene mayor inclinación. No, los dos tienen la misma inclinación. El segundo. El segundo. El segundo. Bueno, sí, digamos que si este el primero, este el que dibujó segundo. Sí, sí. Porque en estática lo que nos interesa son las dimensiones y ahí sí nos interesan lo que en física nunca le hemos dado bolilla, que era el punto de aplicación. Física nunca le hemos dado bolilla porque nosotros siempre hemos trabajado con cuerpos puntuales, más allá que el problema quizá le haya dicho una cosa o no otra, en realidad para mí el cuerpo era un punto. Ahora, en estática el cuerpo tiene dimensiones. Y si el cuerpo tiene dimensiones, no es lo mismo aplicar una fuerza por acá que aplicar una fuerza por acá. No es lo mismo que el cuerpo este tenga estas dimensiones a que el cuerpo sea mucho más alto, porque si es mucho más alto tiene la posibilidad de volcarse, de caerse directamente. ¿Mm? Que son cosas que nosotros en física no hemos visto. No hemos visto porque no hemos tenido tiempo para verlo, no es porque no tengamos,
porque no haya querido o no he tenido tiempo. Teníamos el programa de Física 1, un programa bastante largo, un programa ambicioso, entonces hay cosas que podemos ver y hay cosas que no podemos ver por tiempo. Yo siempre he preferido que se vea todo lo básico y bueno. Disculpen, todavía parece que hay alguien que quiere entrar. Sí. Bueno. Espero. Bueno, ¿qué es lo que es el centro de masa? El centro de masa es un punto donde se puede considerar concentrada toda la masa del cuerpo. En muchas cosas, sobre todo en estática, el centro de masa es lo mismo que el centro de gravedad, por lo menos la ubicación. La ubicación y todo lo que vayamos a hacer. Centro de masa es lo mismo que el centro de gravedad. Físicamente yo le podría decir, miren chicos, es lo mismo siempre y cuando que la gravedad sea, la aceleración de la gravedad, lo que generalmente todo el mundo le llamamos simplemente la gravedad, sea la misma en cualquier parte del cuerpo. Si en cualquier parte del cuerpo la gravedad es la misma, el centro de masa y el centro de gravedad coinciden. Lo que pasa es que tienen definiciones distintas. El centro de masa es donde podemos considerar concentrada toda la masa del cuerpo. El centro de gravedad es el lugar donde podemos considerar concentrada todo el peso del cuerpo. Y eso es lo que nos interesa para resolver un problema en estática. Y ustedes me podrán decir, bueno, ¿y cuándo cuándo la gravedad no va a ser la misma en todo el cuerpo? Y bueno, la gravedad no va a ser la misma en todo el cuerpo cuando mi cuerpo sea grande. Supongamos, uy, qué mal dibujada, pero supongamos que esta es la Tierra y que yo tenga un edificio así que sea enorme. Este punto que está más cerca del centro de la Tierra no tiene seguramente la misma gravedad que este otro punto que está más alejado. Para nosotros, en nuestra vida normal, en nuestra vida diaria, incluso el edificio más alto del mundo, ¿cuál es el edificio más alto del mundo? Por cierto. El, Burj Khalifa, ¿puede ser? Muy bien, el Burj Khalifa, que hemos hecho un problema de eso en el año pasado, en calcular la presión, si había alguna diferencia de la presión. Sí, ¿ven? Quizá tenga alguna diferencia la gravedad, pero no va a ser, por lo menos, no va a ser el 9,81 o 82, va a ser seguramente en otros numeritos más que están por detrás del 1 del 9,81. En general, para nosotros, tipo que tienen que tener unas dimensiones enormes, gigantescas, qué sé yo, para que la gravedad en un punto del cuerpo no sea la misma que en otro punto del mismo cuerpo. O sea, a los fines de los cálculos, es lo mismo. El centro de masa y el centro de gravedad para ustedes va a ser exactamente lo mismo. Y es lo que nosotros utilizamos cuando queremos describir sobre todo cómo se mueve o cómo se traslada un cuerpo. Si, a ver, disculpen, a ver. Espera, para que sea mejor esto. Volvamos a yo con la... lapicera, me voy a alejar un poco más. Lapicera, yo le he revoleado demasiado bien a la lapicera. Lápiz, revoleo lápiz, revoleo el lápiz. Si agarramos un punto cualquiera del lápiz, un punto cualquiera, en general uno diría, bueno, ese punto cualquiera, cuando yo lo he revoleado, ese punto, estaba agarrando la goma para escribir, ese punto ha hecho así. Pero si nosotros tomamos el centro de masa del cuerpo, en realidad vemos que ese punto describió una parábola perfecta. Y es ahí
a lo que voy. Nosotros antes es como que siempre hemos concentrado toda la masa del cuerpo en un punto y ese punto estaba en el centro de masa del cuerpo. Que por cierto, cuando nosotros tenemos cuerpos geométricos y son cuerpos homogéneos, ¿qué quiere decir homogéneo? Profe, Sí, algunos compañeros dicen que no pueden entrar a la llamada. y porque no entró tarde. ¿Qué vamos a hacer? Gracias por avisarme. Pero bueno, si Ya. entran tarde, más vale que no van a... Porque ya estoy dando clase, entonces está bien. Perfecto. Sí, Homogéneo sería que tiene como muchos componentes mezclados y no se pueden diferenciar entre sí. yo creo que tenés la idea, pero por otro lado no es así. A ver, alguien más que me diga algo. ¿Qué querrías decir homogéneo? ¿Un cuerpo es homogéneo cuando? ¿Qué cosa? Bueno, hay una definición que me dice, qué sé yo, que es homogéneo cuando las propiedades físicas del cuerpo son las mismas en todas partes. En todas partes del cuerpo son las mismas. Pero en la práctica es como decir, mira, un cuerpo es homogéneo cuando por lo menos la densidad del cuerpo es la misma en todas partes. Si yo tengo un cuerpo que la mitad de, qué sé yo, madera y la otra mitad de algodón, y bueno, ese cuerpo no es un cuerpo homogéneo. ¿Mm? Si yo tengo un cuerpo de madera, quizá una parte de la madera es más pesada que otra parte de la madera, porque bueno, eso es como un ser vivo. Pero si yo tengo un cuerpo de hierro, bueno, es la idea que todo el cuerpito de hierro está hecho por el mismo tipo de hierro y que será homogéneo. ¿Mm? Yo lo que estoy diciendo es que si el cuerpo es homogéneo, el centro de masa del cuerpo corresponde con el centro geométrico del cuerpo. Y con esto estoy queriendo decir que si yo tengo una esfera de hierro, el centro de masa del cuerpo va a estar en el centro de la esfera. Si yo tengo un rectángulo de cobre, el centro de masa de ese rectángulo de cobre o de ese prisma va a estar en el centro geométrico de ese rectángulo, ¿va? O de ese prisma, centro de masa. ¿Eh? Bueno, y eso nos interesa porque ya le he dicho que cuando lo revolviemos a esto, un punto cualquiera, digamos este punto que estoy marcando ahora, en general describe un movimiento errático. Pero el centro de masa del cuerpo, en general, el que describe el movimiento más sencillo, como por ejemplo, una parábola que es la que no es que nosotros lo hemos estudiado, pero es la que muchas veces se ve en cinemática. ¿Mm? Que los cuerpos describen una parábola. Bueno. Está con nosotros el profe Carlos Martínez. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. ¿Cómo te va? Carlos, yo tengo una aplicación para tomar asistencia, o vos le querés tomar asistencia a los chicos, o vos vas viendo la No, yo lo que lista. quería primero, sí, tomar la asistencia, pero controlar si coincidimos la planilla tuya con la mía, porque como ha habido cambio y todo eso. Yo no tengo ninguna planilla, así que no tengo posibilidad de estar en desacuerdo con vos. Bueno, bueno, decime entonces los ausentes o yo Yo voy no tengo tomando ninguna asistencia planilla, así que rápidamente. no tengo lo... A ver, Bueno, yo tomo asistencia rápido, si me permitís. espera. Los podés ver ahí en la... Si después le podés pedir, sabe que a Claudia mi número de... No, esta es una tercera. A ver, sí, tómale, no, porque no sé por qué. Bueno, gracias, profe. Bueno, muchachos, me dicen presente a medida que los nombre. Acuña Gonzalo. Presente. Aguirre. Presente. Alderete Máximo. Presente. Argañarás Rodrigo. Presente. Bullensen Jorge. Presente. Brito Gutiérrez. Presente. Brizuela Tiago. Presente.
Chocobar Hernán, Presente. Dalfino Tiziano, Presente. Diascenso Octavio, Presente. González Nicolás, Presente. Juárez Carlos, Presente. Leal Gastón, Presente. Martino Mariano, Presente. Medina Rodrigo, Presente. Medrano Jerónimo, Presente. Olveira Milton, Presente. Late Maximiliano, Presente. Rojo Coria, Presente. porque en la otra estaba ausente Rojo, ¿eh? Sáenz Franco, Presente. Salazar Escaño, Presente. ¿está Salazar? Presente. Ahí está. Serrano, Jaik, Presente. Silva Teixeira. Presente. Bien, bueno. Están todos entonces menos uno. Bueno, listo, profe. Son 23. Ah, bueno, ¿Mm? sí, sí, ok, ok. Ya seguramente Matías va a tener la lista definitiva y lo que Ya pasa es que en cuarto nos la siempre hay pasarán. cambios, ya sea de división o de especialidad. Ok, ok. ¿Mm? Carlos, Sí. yo le he dicho a los chicos que hoy vamos a tener una hora extra con respecto a la planificación, porque yo el jueves que tenía de vuelta con ellos, tengo turno para que me vacunen por el COVID. Ah, qué bueno. Así que no voy a estar, digamos, acá. Te aviso. Claro. Si querés, le aviso yo Perfecto. a, qué sé yo, a Marcelo. Claro. Calculo que corresponde. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, Al pelo. al pelo. Nos vemos entonces, Carlos. Listo, profe. Que ande bien. Bueno, Gracias. Hasta luego. Bueno, nosotros vamos a calcular primero, vamos a hacer el problema número 4 a manera de algo muy sencillo, es más. Dice, calcular la ubicación del centro de masa de dos cuerpos de 5 kilogramos cuando la distancia que los separa es de 4 metros. No se lee, pero ahí dice separa, ¿no? Entonces, básicamente, como que yo tengo un cuerpito acá de 5 kilogramos a 4 metros, ya sea de acá hasta acá, hay 4 metros, y tengo otro cuerpito también de la misma cantidad, de 5 kilogramos. Y quiero saber dónde está ubicado el centro de masa. Pero este problema es tan simple que todo el mundo me podría decir dónde está el centro de masa. ¿A dónde creen ustedes que está el centro de masa? A los 2 metros de cada uno. A los 2 metros de cada uno. O sea, exactamente acá en el centro. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Pero fíjense en cómo ya es el problema 5. Que dice, repite el problema anterior, pero ahora suponiendo que uno de los cuerpos es de 8 kilogramos y otro es de 2 kilogramos. Ah, ahí. Ya se nos van a quemar los papeles, así ya vamos a empezar a inventar algunas cosas y capaz que no nos salgan bien. Entonces hay que aprender un método general para resolver problemas de este tipo, o sea, cómo sacar el centro de masa en cualquier circunstancia. Ahora vamos a tirar la ubicación para la posición del centro de masa. Y es lo siguiente, cuando todos los cuerpos están ubicados sobre una misma línea, nosotros podemos ubicar un eje, un único eje, que por ejemplo le llamamos X, para ubicar el centro de masa. Y la posición X del centro de masa estará dado por la suma del producto de las posiciones por las masas respectivas, dividida en la suma de todas las masas. Seguramente lo de arriba no han entendido porque tienen el símbolo ese que es la letra sigma, la M que está como echada,
y encima tiene unos subíndices y que si los mal confundimos, capaz que van a creer que es inicial, pero no importa. Ahí en la cartilla está hecho está desarrollado lo que quiere decir esta simbología con 3 masas. Yo lo voy a desarrollar con estas 2 masas. Bueno, antes le tengo que poner nombre. Ahí está lo que vamos a llamar la masa 1. Le llamo la masa 2. No importa que tengan el mismo valor. Uno es un cuerpo y otro es otro cuerpo. Entonces, esto es la suma de los productos de las posiciones por las masas. O sea, la posición del cuerpo 1 por la masa del cuerpo 1. Más la posición del cuerpo 2 por la masa del cuerpo 2. Si tendría 3 cuerpos, sería más X3 por M3. Dividida en la suma de todas las masas. Que como tengo dos masas, va a ser M1 más M2. Si tendría 3 masas, sería M1 más M2 más M3. Le digo eso porque en el problema 6 tenemos 3 masas. Y encima es bidimensional, porque tenemos en un plano XY. Entonces, esto tendremos una ecuación en X y tendremos la misma ecuación en Y, que cambiaremos todo lo que dice X. En vez de X pondremos Y, pero será la misma forma para todas las ecuaciones. Pero para reemplazar los valores, a ver, ¿qué es lo que nos falta? ¿Qué tenemos que hacer antes de empezar a reemplazar los valores? Porque sí, M1 vale 5 kilogramos, pero ¿cómo hago para saber el valor de X1? ¿Qué necesito hacer para saber cuánto vale X1? El eje. El eje. Bueno, digamos que supuestamente está queriendo decir ubicar un sistema de referencia. Bueno, ubicar un eje. Bueno, más que un sistema de referencia, como está hablando de un solo eje, ubicar un eje bien, sí es cierto, tengo que ubicar un eje. Cuando yo tengo 2 partículas, o si todas las partículas están ubicadas sobre la misma línea, obviamente me conviene ubicar ese eje en la dirección en la cual están ubicadas todas esas partículas. Bueno, este es mi eje X. Pero ya hemos aprendido en tercero que en realidad está bien, esa es una línea, no es un eje. Hay cositas que le faltan. ¿Qué cositas le faltan? Sí, el nombre, está bien, el nombre, pero eso es lo de menos. Hay 2 cositas más importantes aparte La del nombre. dirección. Bueno, la dirección es la dirección. El sentido. El sentido que tomamos como positivo. ¿Para dónde quieren que sea positivo? Derecha. La derecha. Para la derecha. Y bueno, ya que le he llamado a X, obviamente este eje se tiene que llamar el eje X, pero hay otra cosa más que le falta. ¿Qué otra cosa más tenemos que poner acá? Eso estaba dentro de los elementos esenciales de todo sistema de referencia unidimensional, cosa que muchas veces pregunto en los exámenes. ¿Sí? La unidad. Sí, podría ser, pero no en este caso, porque eso no está dentro de los elementos esenciales o imprescindibles. ¿El módulo? No, no sé qué quiere decir con módulo, porque esto no es un vector. ¿Sería el 0? Muy bien, el 0. A todo eje es muy importante que tengamos un 0. Acá el 0 medio como que hay 3 posibilidades fuertes para ubicarlo al 0. ¿Cuáles serían esas 3 posibilidades? Más Puede obvias. ser en el primer cuerpo, donde se ubicaría el centro de masa, o sea, la mitad. Y bueno, después ¿cómo se dice? En el segundo cuerpo. Sí, esos son los tres lugares obvios. O sea, este punto o este punto. Cualquiera de esos 3 puntos podríamos poner el 0. Yo lo voy a poner acá. No es por cualquier cosa, pero yo voy a poner ahí el 0.
Entonces también se entiende cuánto vale la marquita que viene acá. Y ahora sí tiene sentido lo de las unidades. ¿Ah? ¿Cuánto valdrá la marquita debajo del cuerpo M2? 4. 4. ¿No? Bueno, eso es lo que nos va a ayudar para que sepamos entonces cuánto vale esto. Entonces, a ver, digamos, a ver, ¿cuánto vale X1? X1 será la posición, o sea, el X del cuerpo 1. X1 es igual a 0. 0. Bueno, 0 por la masa del cuerpo 1 son los 5 kilogramos, perdón, 5 metros. Qué mal ahí. El X2, ¿cuánto vale el X2? 4. 4. 4, me dicen, 4 metros. Y la masa del cuerpo 2 son otra vez otros 5 kilogramos. Masa del cuerpo 1 son los 5 kilogramos, más la masa del cuerpo 2 son otros 5 kilogramos. Entonces la posición, en realidad arriba tendremos 20 kilogramos metro, y abajo tendremos 5 más 5 son 10 kilogramos. Obviamente se me simplifican estos kilogramos con estos kilogramos, y 20 dividido en 10 está de 2 metros. Perfecto. Bueno, era lo que ya sabíamos, es lo que intuitivamente ya íbamos a saber. Pero yo lo que les quiero llamar la atención, porque, de vuelta, es que si nosotros hubiéramos tomado otro sistema de referencia, por ejemplo, que yo estoy dibujando acá con verde, y supongamos que el 0 lo hubiera colocado acá, en el centro. Si yo hubiera hecho las cosas así, ¿cuánto me tendría que dar la posición del centro de masa? 0. 0. Y a pesar que me da dos valores distintos, el significado físico es el mismo. Porque en el primer caso que hemos hecho, la posición de los 2 metros implica que el centro de masa está en el centro. Y ahora la posición X igual a 0 también implica que el centro de masa está en el centro. ¿Mm? Pero ¿cómo se haría eso? O sea, ¿cómo hubieran sido los cálculos? Hagamos con lo que está en verde. ¿Cuál hubiera sido el X del cuerpo 1? ¿Puede ser que es menos 2? Menos 2 metros. Muy bien. Bueno, la masa serían 5 kilogramos. Y acá el X2, el X del cuerpo 2. 2. 2 metros. Metro. Bueno, ahí están los 5 kilogramos. Y ahí ya estamos viendo por qué es que me iba a quedar 0. Porque arriba tendría una cantidad positiva y una cantidad negativa, pero con el mismo valor. ¿Eh? O sea, acá tendríamos, arriba serían menos 10 kilogramos metro más 10 kilogramos metro y dividido en 10 kilogramos. Obviamente, como lo de arriba es 0, la posición del centro de masa me quedaría en este nuevo caso 0. ¿Mm? Yo le digo esto porque en este caso le ha sido obvio, bueno, para algunos digamos que está en el centro, pero después cuando ustedes tengan que resolver otros problemas, y yo ya lo veo porque yo les doy las pruebas y algunos lo resuelven de una manera y otros lo resuelven de otra manera, uno ubican en los sistemas de referencia en un lugar, otro ubican en los sistemas de referencia en otro lugar. No es que un lugar esté bien, otro lugar esté mal, pueden ser donde sea. Y le da valores distintos. Y bueno, si tenés los sistemas de referencia ubicados de forma distinta, o sea, con el 0 en lugares distintos, es obvio que incluso haciéndolo bien a los dos, que le quede con valores distintos. Pero el significado va a ser siempre el mismo.
¿Alguna pregunta con esto, chicos? Profe, Sí. ¿se puede poner el 0 en alguna otra posición? Por ejemplo, Sí. un poco antes de la mitad. Sí. Lo Y me podés puede dar poner bien igual. afuera de los dos cuerpos. Lo podés poner 3 metros hacia la izquierda del cuerpo M1. Y te va a seguir dando que está a la mitad de los dos cuerpos. Por supuesto que va a cambiar el valor del X del cuerpo, del X del centro de masa. Pero el significado físico va a seguir siendo que está a la mitad de los dos cuerpos. Lo podés Bien. ubicar en el lugar donde vos quieras. En realidad yo siempre les recomiendo que lo ubiquen de la manera que matemáticamente sea más simple. Pero estamos aprendiendo, ustedes recién están aprendiendo esto. Después los problemas de las pruebas son en realidad problemas más complicados. Por ejemplo, un típico problema es, y después ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver con esto? Qué sé yo, tengo un bote de 2 metros de largo, hay una persona de 80 kilogramos en un extremo del bote y hay una persona de 50 kilogramos en el otro extremo. Entonces, la persona de 50 kilogramos se levanta y va hacia el centro del bote, camina hasta el centro del bote. La pregunta es, ¿cuánto se movió el bote? Así es, tal y cual como le estoy diciendo, es un enunciado de una prueba. Y se saca con esto que estamos viendo. Y yo creo que es interesante, digamos, esto, ¿cómo que el bote se mueve? Bueno, todo esto lo vamos a ver, pero recién estamos aprendiendo algunas cosas. Recién en la segunda clase estamos aprendiendo algo. Todavía nos queda camino por recorrer. Pero estas son las cosas que la tienen que tener muy clara para después entender los problemas como el que les acabo de decir. Los problemas de la prueba del cuatrimestral. Vamos a repetir el mismo problema, pero ahora suponiendo que uno de los cuerpos de 8 kilogramos y el otro es de 2 kilogramos. Tampoco le dice cuál es el de 8 y cuál es el de 2. Entonces, lo que sí, como repite el problema anterior, o sea que la distancia entre los dos cuerpos sigue siendo los 4 metros. Bueno. Siempre el dibujo porque es el que nos ayuda a pensar un montón de cosas. Esto no es un diagrama de cuerpo libre, es un dibujo, digamos. Yo creo que para nosotros muchas veces tiene que ver con el que nos nombra primero lo ponemos a la izquierda y el que nos nombra después lo ponemos hacia la derecha. Tampoco tiene mucho sentido dibujarlo uno más grande o uno más chico, pero lo que seguimos entendiendo es que la distancia entre los dos es de 4 metros. Bueno, yo le voy a llamar a este cuerpo el cuerpo 1, el de 8 kilogramos, y este el cuerpo 2. Bueno, ustedes obviamente pueden hacer el revés, lo podrían poner el de 8 kilogramos a la derecha, el de 2 a la izquierda. Y de vuelta hay que ubicar el sistema de referencia. Pero acá, a ver, ¿qué es lo que nos dice la intuición? ¿Qué es lo que le dice la intuición? ¿El centro de masa estará en el centro ahora? ¿En el centro de los dos cuerpos? No. No. ¿Estará más cerca de quién? ¿Del más pesado? Del más pesado. Bien. Del que tiene más masa. Perfecto. Está más cerca del de 8. Pero está siempre sobre la misma línea que une a los dos cuerpos. O sea, yo voy a poner acá un sistema de referencia. Y le voy a preguntar, ¿dónde quieren? Ahora sí le voy a preguntar. ¿Dónde quieren ustedes ubicar? Tomemos positivo para la derecha. ¿Dónde quieren ubicar el 0 de este eje? ¿En el cuerpo de 8 kilos? De vuelta, puede ser en cualquier lugar, pero también me parece como una decisión acertada. Y más que nada, la decisión como que ustedes lo harían así. Y vamos a resolver esto que nos va a decir dónde está ubicado el centro de masa. Recuerden que en física siempre empezamos con la formulita. No me vengan directamente con escribir los valores. No. Siempre empezamos con la formulita. Es medio tedioso todo esto. Bueno, ahora sí. La posición del centro de masa. ¿Cuánto vale X1?
0. 0 por, bueno, 8 kilogramos, que ni siquiera debería ponerlo, porque total, 0 por lo que venga es 0. Pero bueno, como para que quede claro que era que el M1 son los 8 kilogramos. ¿El X2, cuánto vale el X2? 4 metros. 4 metros. Y el cuerpo S son de 2 kilogramos. Y bueno, y acá sería 8 kilogramos más 2 kilogramos. Arriba sería únicamente 8 kilogramos metro. Y abajo serían 10 kilogramos. Obviamente los kilogramos con los kilogramos se me simplifican. Y esto me dará 0,8 metros. Está bien. 0,8 metros, o sea, si la mitad son 2 metros, si estos son 4 en metros, estos son 2, esto es 1, y 0,8 dirá que el centro de masa está ubicado por acá. Ahí está ubicado el centro de masa. ¿Mm? A ver, pregunta, otra pregunta. Si hubiésemos ubicado un sistema de referencia de manera tal que el 0 hubiera estado en el centro de los dos cuerpos, ¿cuál tendría que ser el valor de la posición del centro de masa? ¿Cuánto tendría que valer la Pues sí, posición? sería menos 1,2. Muy bien, menos 1,2 metros. Y fíjese en que el 0,8 de mi primer sistema de referencia es lo mismo que el menos 1,2 de mi segundo sistema de referencia. ¿Entienden esa cosa así de simple? Sí, que fue. O sea, observamos dos cosas de dos sistemas de referencia distintos, los números nos dan distintos, pero la implicancia, lo que implica, es lo mismo. Y esto es lo grandioso, lo maravilloso de la física, digamos, que hace que lo veas de donde los veas, los valores te dan distintos, pero en realidad significa lo mismo. O sea, no todos estamos obligados a hacerlo de la misma manera, no todos estamos obligados a que el 0 esté puesto sobre el cuerpo de 8 kilogramos y que toma positivo para la derecha, ¿no? Pero en realidad lo que significa es lo mismo. Bueno. Vamos a hacer el punto número 6. El punto número 6 tiene dos complicaciones. O por lo menos las diferencias con respecto a lo que estábamos haciendo antes. Porque ahora primero tenemos 3 partículas. O sea, hay que ver cómo va a cambiar la formulita, que yo espero que ya se hayan dado cuenta, pero aparte ahora ya no están sobre una línea. ¿Podría tener 3 masas ubicadas sobre una línea? Sí, no hay ningún problema. Pero según el problema, están ubicados en un plano XY. Entonces, bueno, tendré que tener eso en cuenta. Esto es muy largo de dibujar, pero bueno. Me tengo que acordar más o menos de estos números para dibujarlo. Lo voy a... ¿Qué problema era este? El 6. Siguen valiendo las mismas recomendaciones que el año pasado. Les conviene comprar un cuaderno de hojas cuadriculada. Qué grande, cómo me salen algunas veces de derechita las líneas. Soy un maestro.
Bueno, a ver. Esto es 8. Entonces, para que la mitad acá sea 4. Y para que la mitad acá sea 2. Acá tengo 6. Y en la vertical, no, en la vertical tenía que ser 8. ¿Qué tal? No importa. Este era 8. Y entonces acá a la mitad es 4. A la mitad es 2. Este es 6. Y tenía también partes negativas esto, que lo tiró. Bueno. Menos 2. Menos 4. Menos 2. Menos 4. Bien. Vamos a ubicar los cuerpos. Cuerpo de masa M1 que está en... A ver. 200 gramos ubicada en esta posición. 2, 5. Espero que todo el mundo entienda que eso implica que son 2 para las X y 5 para las Y. ¿No? Entonces mi cuerpito, el cuerpo 1, acá está la masa M1. Que según esto vale 200 gramos. Después la masa M2, que está en... Uy. La masa M2 se encuentra en... Sí. La masa M2 ¿de cuánto? De 500 gramos. Acuérdense en ese número. 500 gramos que está ubicada en menos 3 para las X, 8 para las Y. A ver. Menos 3 para las X, 8 para las Y. ¿El primer número de la X y el segundo de la Y o al revés? El primer número es para las X. Ah, bien. Eso ya lo teníamos ya De segundo. Sí. Ese sería el cuerpo. Esa es la masa 2 de 500 gramos. Y la masa 3 de 100 que está en cuánto? En 0 en X y menos 2 para Y. 100 gramos en 0 menos 2. Acá está entonces. Acá. 0 para las X menos 2 en Y. Y esa es M3, que son los 100 gramos. Bueno, ahí tenemos los 3 cuerpos. ¿Alguien se puede arriesgar y decir dónde estará? O bueno, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que es probable que el cuerpo esté, que el centro de masa esté acá? No. ¿Por qué no? Yo me imagino que entre los 3 puntos hacen un triángulo y en el medio de eso está. Tenés casi toda la razón. A ver, discúlpame. Sí es cierto, y es muy importante que estos 3 puntos determinan como un triángulo. Lo que no está bien es pensar que en el centro del triángulo estaría. En el centro del triángulo estaría si... ¿Sí qué cosa? A ver, alguien que piense. Si qué cosa pasara, estaría en el centro del triángulo. El centro de masa.
Si fuera una pirámide, No. Si el triángulo fuera equilátero, o sea, tuviese todos sus lados iguales. No. Si tuviera la misma masa. Si tuvieran todas la misma masa. Si tuvieran todas las mismas masas, yo le puedo asegurar que en el centro del triángulo estaría el centro de masa del cuerpo. Pero no son las masas iguales. Bueno, en realidad eso es una extensión en 2 dimensiones de lo que pasaba con los cuerpos. O sea, acá el centro de masa está en el centro de la línea que los une porque las masas son iguales. Acá el centro de masa no está en el centro de la línea que une estos dos cuerpos porque las masas no son iguales. Bueno, acá es lo mismo, nada más que extrapolado en el plano. Si las 3 masas fueran iguales, en el centro del triángulo que ellas determinan estaría en el centro de la figura, que en este caso es un triángulo, estaría el centro de masa del cuerpo, pero las masas no son iguales. Entonces vamos a sacar la posición del centro de masa, pero bueno, ahora la posición del centro de masa va a tener una coordenada en X y una coordenada en Y. Lo que pasa con la coordenada en X, que sigue siendo exactamente la misma formulita que antes. Nada más que ahora se le suma un término, porque ahora hay 3 masas. La posición del centro de masa. Y bueno, a ver, veamos. Masa M1, ¿cuánto valía? El X. Ahí están puestos todos los números ya ahí en el dibujo. ¿Cuánto vale el X de la masa 1? Creo que hay que sacarlo dibujando, creo. No. Espera, primero que ya está ya en el... Bueno. 2, profe. 2 metros. El X de la masa 1 sí está ahí marcado incluso en el dibujo. Y la masa 1 son los 200 gramos. Alguien me dirá, ¿y por qué no lo pasamos a kilogramos? Porque acá es lo mismo. Tenés masa gramos abajo, gramos arriba, ya ves que se te van a simplificar. El X de la masa 2. Menos 3. Menos 3 Metro. metros. Y los 500 gramos. El X de la masa 3. 0. 0, bueno, 0 por lo que venga. Bueno, yo le voy a poner los 100 para que después cuando estén viendo no sepan a qué iba todo eso. Y bueno, la masa 1 son los 200 gramos más los 500 gramos. Fíjense en que se suma el de 100 gramos, por más que podría, bueno, pero el X de ese era 0. No tiene nada que ver. Las cosas de arriba son producto de 2 cosas y abajo van solamente los valores de las masas. Entonces, a ver. El X del centro de masa. Total, estos cálculos son sencillos. Arriba va 400 gramos metro. Después viene menos 1500 gramos metro. ¿Y abajo cuánto viene? 800 gramos. 800 gramos. Obviamente esto me va a dar arriba, me va a dar menos 1100, ¿verdad? Sí. Gramos, 1100 y he puesto 11. Bueno, ya borramos eso. Menos, ahí está. 1100 gramos metro. Y abajo son los 800 gramos. Y bueno, yo a mí en particular, digamos, como yo soy de la
generación que no teníamos calculadora. Me gusta hacer todo eso. Ustedes meten todos los valores en la calculadora, qué sé yo, pero yo ya sé que esto me va a dar -1 y moneda. -1, ¿cuánto? 375. ¿Así? 375 menos 1,375. Bueno. Sí. ¿Se puede redondear? Sí. Sí, chicón. A ninguno lo voy a desaprobar porque haya redondeado. Pero sí le voy a bajar puntos si no me han puesto los valores que van acá y y cómo han ido sacando, sobre todo esto. El primer reemplazo, que ese es el importante. ¿Mm? Porque ahí yo veo que ustedes no solamente saben la formulita, sino por qué tienen que ir reemplazando cada una de las cosas. Ahora lo que yo quiero que se entienda es que al igual que sacó la coordenada en X, al igual que he sacado la coordenada en X del centro de masa, voy a sacar la coordenada en Y del centro de masa. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cuál va a ser la formulita para el Y del centro de masa? Lo mismo, pero en vez de X, Y. Pues, O sea, sí, tenés toda la razón, o sea, La posición en Y. la fórmula sería masa 1 por X1 más masa 2 por X2 más masa 3 por X3. no. Y2. O sea, en vez de X sería la Y. Y bien. 1 por masa 1. Sí, has dicho lo mismo, pero después cambiando, Sí, pasa que pero me cuando has dicho trababa. no lo has cambiado. Bien. Y abajo sí, exactamente lo mismo. Perdón, no había ningún igual ahí. Entonces, bueno, el I del centro de masa. A ver, hay que ir al dibujo del cuerpo 1. ¿Cuánto vale el I del cuerpo 1? 5. 5 metros. ¿Y el I del cuerpo 2? 8. ¿Y el I del cuerpo 3? -2. -2. Bueno, acuérdense de eso. Profe, una duda ahí. ¿El cero se toma en el mismo punto que se tomó el cero del X? Sí. Bueno, acá fíjate que está hecho de esa manera, ¿eh? Donde se han cruzado los dos ejes, es el 0 de los dos. Donde se cruzan los ejes, el 0 para los dos ejes. Bien. No le he puesto ahí 0, pero en realidad es 0 y es 0 para los dos ejes. A ver, 5, 8 y -2. ¿Era así? ¿Era así? 5 metros con los 200 gramos. 8 metros con los 500 gramos. Y -2 metros, ¿verdad? Con los 100 gramos. Y de vuelta, la suma de 200 más 800. 200 más 500, perdón, no es 800. 200 más 500 más 100. No deberíamos perdernos acá porque ya es reemplazar nomás. 5 por 200, esto nos hace 1000 gramos por metro. Más 5 por 8 son 40. Y más 2 ceros más son 4000 gramos por metro. Y 2 por 100 son 200, menos 200 gramos por metro. Divido todo eso en los 800 gramos. O sea que esto me quedaría arriba. ¿Cuánto me quedaría esto? 5000
menos 200, o sea, 4800. ¿Es así? Y bueno, estos dos ceritos se me van. Da 48 6. dividido en 8, Da 6. 6 metros. Justito. Bueno, ya tenemos cuánto vale la posición en X y en Y del centro de masa, ¿no? Acá me faltó centro de masa. Pero bueno. En X vale menos 1,3 y el otro vale 6. Menos 1, tanto, o sea que va a estar por acá. Este va a ser el X del centro de masa. Y el 6, este va a ser el Y del centro de masa. Y entonces yo puedo componer y encuentro ese punto. Y nos da dos cosas que más o menos ya habíamos dicho. Primero que nada, como había dicho el compañero, tiene que estar dentro del triángulo determinado por de esas tres masas. Pero dentro del triángulo determinado por esas tres masas no está en el centro. ¿Ven? En mi dibujo, bueno, cuando ustedes lo hagan, si lo hacen a escala, va a ser más notable que en realidad está más cerca de la masa más grande. La masa más grande, que es la de 500, se encuentra más cerca del centro de masa que de los otros cuerpos, sobre todo del cuerpo de 100 kilogramos, de 100 gramos. Una masa más chiquita y por eso, digamos, el cuerpo no, el centro de masa no está para nada cerca de él. Bueno, ¿se entendió esta parte, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ya vamos Ok. a hacer cosas con esto después para llegar a resolver los problemas que yo les decía. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos el bote con una cierta masa y dentro del bote existan dos personas y encima después una persona se mueva y me pregunten cuánto se mueve el bote? Bueno, hay que decir unas cosas más acerca del bote ese, que vamos a despreciar el roce que tiene el bote con el lago, digamos. Pero bueno, como para que lo podamos resolver así el problema. Esto es la primera parte del cálculo del centro de masa. Y con eso ya tenemos ya 3 problemitas del práctico que ya podemos hacer. Más sumado al problema 1, que era la que comparen las cantidades de movimiento, listo. Y para que hagamos el problema 2, le voy a dar una pequeña teoría ahora. Como ya les he dicho hoy, chicos, nos quedamos un poquito más. Yo calculo que como hasta las 12:10 nomás. Y porque el jueves que viene no voy a poder darle clase porque me tengo que hacer vacunar. Qué feo que ha sonado eso. Bueno. El tema que vamos a desarrollar ahora se llama impulso. Nosotros hablamos en forma muy común muchas veces cuando hablamos del impulso. Vamos a impulsar, qué sé yo, vamos a impulsar aquel auto o impulsemos una pelota. Pero en realidad el término de impulso es una magnitud física. Una magnitud física vectorial que se simboliza con la letra I mayúscula de imprenta.
Y no le puedo dar una definición porque a ustedes les falta la matemática, pero básicamente tiene dos casos. Primer caso, que empleamos esta formulita, si la fuerza que produce el impulso es constante, entonces calculamos el impulso de la siguiente manera. El impulso de esa fuerza lo calculamos simplemente como el producto entre la fuerza por el tiempo que actúa esa fuerza. Una fuerza de 2 newton actuando durante 5 segundos, bueno, multiplico la fuerza de 2 newton por los 5 segundos y eso me da 10 newton segundo. Newton multiplicado por segundo. Hay que decir una cosa muy importante. Ya hemos dicho que el impulso es una magnitud vectorial. El impulso de una fuerza F voy a decir de otra manera, el impulso y la fuerza siempre tienen igual dirección y sentido. No sé qué he escrito acá al último. Igual dirección y sentido. ¿Mm? Esto ya hemos visto cosas que eran muy parecidas este año, cuando hemos definido la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento, P era igual a M por B. Y P, la cantidad de movimiento, siempre tenía la misma dirección y sentido que la velocidad. Bueno, ahora cosa muy similar pasa entre el impulso y la fuerza. El impulso de una fuerza F siempre tiene la misma dirección y sentido que esa fuerza F. Fíjense que yo hablo del impulso de una fuerza, lo cual quiere decir como que cada fuerza produce o provoca un dado impulso. El peso provoca un impulso, la fuerza F provoca un impulso, la normal provoca un impulso, la fuerza de roce provoca un impulso. Bueno, y adelantándoles, todos esos impulsos se suman y me dan algo que se llama el impulso neto o el impulso resultante. Sí, también es cierto, ¿eh? Bueno, la mayoría de las veces vamos a utilizar ecuaciones como esta, pero esto no es lo interesante, porque esto medio como que sería hacer los mismos problemas de antes, nada más que por otro método. Lo interesante es que ahora podemos resolver problemas cuando la fuerza F no es constante. Que una fuerza no sea constante quiere decir que esa fuerza va a cambiar, que puede ir aumentando o puede ir disminuyendo. Por ejemplo, si yo tengo una fuerza F, yo tengo como una gráfica de cómo esa fuerza F va cambiando con el tiempo. Y mi gráfica es una gráfica por el estilo, como lo que estoy graficando ahora. Y me piden a mí calcular el impulso entre un tiempo que yo voy a llamar el tiempo inicial o tiempo 1, y entre otro tiempo que va a ser mi tiempo final, bueno, que acá lo voy a poner tiempo 2. Lo que se dice es lo siguiente, que el impulso de esa fuerza, que no es constante, primero que nada que ya no la calculamos a través de esta formulita, sino que esa formulita, sino que lo calculamos a través de lo que se conoce como el área bajo la curva en una gráfica, largo todo esto, ¿eh? En una gráfica de fuerza como función del tiempo. Sí, todo esto es largo, pero muchas veces simplemente ustedes lo dicen así, el impulso de la fuerza es el área. Ahí nomás lo dicen. Yo simplemente le digo, bueno, nunca se olviden que es el área, pero no es el área en cualquier cosa, de cualquier lugar. Es el área cuando vos tenés la gráfica de la fuerza en función del tiempo. Cuidado porque después está la fuerza en función de posición o hay otro tipo de gráficas. ¿Mm? ¿Y qué es lo que yo quiero decir con esto, con el área?
Yo lo que quiero decir es que la gráfica de la fuerza en función del tiempo me determina un área. Pero esa área está encerrada, y esto es lo que tienen que prestar atención, está encerrada por la función misma, que es lo que está en azul, las verticales que pasan por los tiempos, las verticales que pasan por los tiempos, y la última cosa que delimita siempre esa área es el eje mismo del tiempo, el eje del tiempo, o sea, en este caso la horizontal. Entonces, esto que yo estoy rayando, sí, que eso me hace acordar del área de qué figura geométrica. ¿Qué figura geométrica es esto que estoy rayando ahí en rojo? Paralelogramo. Muy bien, el área del paralelogramo. El área de ese paralelogramo es numéricamente igual al impulso de esa fuerza. Y así es como lo vamos a calcular. Cuando la fuerza sea variable, cuando la fuerza no sea la misma, cuando la fuerza cambie, en general le voy a dar como la gráfica. Ustedes calculando el área van a calcular el impulso de esa fuerza variable. La verdad que yo también ya me estoy cansando, así que ya lo quiero terminar, pero como para que quede completo. Ya necesito 5 minutos más de atención, chicos. Y les pido para que pongan un esfuerzo. Yo sé que estamos cansados, yo también estoy cansado, les juro, ¿eh? Y pueda llegar a concluir esto. ¿Sí? A ver. Entonces ahora vemos la ley. La ley esta es una ley sin nombre, pero es una ley que relaciona las cosas que hemos visto hoy, impulso, con lo que hemos visto en la primera clase, que era cantidad de movimiento. La relación que hay ahí entre el impulso y la cantidad de movimiento. Yo le voy a hacer una deducción ahora, y la deducción esta nunca la pido, no pido que ustedes se la aprendan, pero yo la hago porque para mí es importante que ustedes sepan de dónde viene, no es esto algo que está caído del catre, no, esto viene, lo que acabo de escribir acá, es el enunciado matemático de qué ley que han visto en tercer año. Chicos, ustedes leyes han visto 3 nomás el año pasado. ¿Cómo se llaman esas 3 leyes que hemos visto el año pasado? Puede ser que una era de inercia. Sí, pero las 3 leyes son las leyes de ¿qué? De Newton. Newton. Son las leyes de Newton. Y esto que estoy poniendo, fuerza resultante igual a masa por aceleración, es el enunciado de ¿qué ley? ¿De la primera, de la segunda o de la tercera? De la primera. No. La segunda. Bueno, ya te quedaba el 50%. Sí, de la segunda. Exactamente. Fuerza resultante igual a masa por aceleración, lo que pasa es que yo se lo he explicado a ustedes como así, como aceleración igual a fuerza resultante sobre masa. Pero obviamente es lo mismo que esto. Lo único que voy a hacer acá es pasar multiplicando esto que está acá, el delta de t que está como dividiendo. Y después voy a desarrollar ese delta de b. Lo voy a desarrollar como cualquier delta, como b final menos b inicial. Y después voy a hacer distributivo. Hasta ahí no he hecho nada extraño, ¿verdad? Bueno, ahora llegó el momento de ponerle nombre a las cosas. Lo voy a copiar de vuelta. Nadie tiene que hacer todo este desarrollo para resolver un problema. Simplemente, en general, vamos a tomar lo que yo estoy escribiendo ahora. A mí lo que me interesa es que esto es una conclusión de esto. Partiendo de acá,
y simplemente desarmando la aceleración y después pasando, multiplicando lo que está dividiendo, llegamos a esto. Pero esto con lo que nosotros acabamos de ver tiene un significado. Empecemos con el significado fácil. ¿Qué es esto? O dicho de otra manera, ¿qué es esto? ¿Qué es m por b inicial? ¿O qué es m por b final? Eso lo hemos visto en la clase pasada. Bueno, ahora sí quiero que respondan. ¿Qué son esas cosas? ¿Cantidad de movimiento? La cantidad de movimiento. Y la primera, m por b inicial, ¿será qué cosa? La cantidad de movimiento, ¿cómo? Cantidad de movimiento inicial. Y el m por b final será la cantidad de movimiento final. Entonces, esto, que es el P final menos el P inicial, no es otra cosa más que el delta de P. ¿Mm? Porque es el P final menos el P inicial, y eso por definición es el delta de P, la variación de P. Y acá viene algo nuevo. Acá hay algo que llamamos el impulso neto, que algunas veces también le llamamos el impulso resultante, y eso tiene dos acepciones. Con dos acepciones yo quiero decir dos significados. Hay dos maneras de verlo a esto. Generalmente lo primero lo asociamos con el impulso neto. El impulso neto nosotros decimos que es la suma de los impulsos de todas las fuerzas, o la suma de todos los impulsos. Pero también lo podemos ver, sobre todo cuando hablamos del resultante, con que es el impulso de la fuerza resultante. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Algunas veces utilizamos lo de arriba, algunas veces utilizamos lo de abajo. ¿Por qué? Dependiendo de lo que nos convenga. Y en base a eso, llegamos a esta expresión. Esta expresión es la segunda ley que ustedes aprenden en física. La primera ley realmente que han aprendido en física es la que está puesta acá al comienzo, que era la segunda ley de Newton, la fuerza resultante igual a masa por aceleración. Ahora vemos, agarramos esa ley, la transformamos un poco y llegamos a nuestra segunda ley. Y en esta unidad, pero cuando hagamos el segundo práctico, vamos a ver la tercera ley. Y prácticamente no vamos a ver más leyes. Bueno, sí. No vamos a ver más leyes. Y la física en sí tiene pocas leyes. Tiene muchos casos particulares, pero pocas leyes. Y lo que siempre buscamos es eso. Buscamos las leyes que rijan las cosas con las cuales se rige el universo, con las cuales se maneja todo.